Bien, quiero ir a la palabra de Dios en esta mañana. Comenzar de una vez leyendo el pasaje de la Biblia. Creo que los niños van con merende, ¿verdad? Si me había olvidado. Isaac, sí. Go ahead. Gracias, mis hermanos. Quiero ir al pasaje de la Biblia en Isaías capítulo 6. Y de allí voy a compartirles este mensaje, esta palabra que Dios puso en mi corazón, que he titulado Llamados en tiempos de crisis. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos que parecen tiempos de crisis? Bueno, Dios te dice en este día, tengo un llamado para ti en tiempos de crisis. ¿Alguien dice amén a esto? Palabra de Dios, Isaías capítulo 6. Dice desde el versículo 1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, y su manto, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, Santo. ¿Cuántos dicen junto con los serafines en este día, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso? Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos, cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. Hasta que la ciudad, entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar, la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. El Señor bendiga su palabra y el pueblo de Dios dice, o tal vez digan, ay, porque el pasaje está difícil. Hay veces que no se puede ni tan siquiera, no sale un amén sincero, lo que sale es un ay, 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 esto está complicado. Pero oramos para que Dios hable a nuestros corazones en este día y veamos la verdad, la belleza y también la promesa encerrada en este pasaje de Isaías capítulo 6. Señor, oro en el nombre de Jesús, que hables aquí, a este grupo, aquí en casa, en el lugar físico como en casa, allá conectados virtualmente, que la iglesia, Señor, pueda hoy recibir una palabra que se afirme en el corazón de cada uno y escuchar tu voz en estos tiempos que como nunca antes hay tantas voces y tantos ruidos y necesitamos silenciar las voces de la tierra para poder oír la voz del cielo. Y ahora oramos en el nombre de Jesús. Habla, Señor, que te queremos escuchar. Habla por medio mío. Habla por medio de mi vida, Señor, que el Espíritu Santo hable y que yo pueda ser sensible para dejarme usar, poner mis pensamientos, mi boca, mi vida en tus manos para que tú hables. Así lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un pasaje impresionante, para mí tiene un contenido inclusive sentimental porque el Señor me llamó usando este pasaje y otros de la Biblia para predicar el Evangelio y hace mucho tiempo no lo predicaba, de hecho yo creo que nunca lo he predicado aquí. Pero el Señor pone esta palabra en mi corazón hace unos días atrás de predicarles y este es el mensaje, como dije al principio, llamados en tiempos de crisis. Lo primero que vemos aquí, lo primero que sale, que resalta de esta escritura que yo acabo de leerles a ustedes, es la realidad natural de la pérdida. Es lo primero que vemos.
Es una frase al inicio que pasa desapercibida y que se nubla ante la gloria que se va a manifestar a partir de los próximos versículos. La gloria de Dios toma el centro en este pasaje y a veces no nos damos cuenta de la primera expresión que usa el profeta en este capítulo 6. Y dice así: el año en que murió el rey Usías. Así comienza este capítulo, hablando de un año de muerte, de un año de pérdida, de un año de dolor, de un año de padecimiento, tal vez de depresión, sin duda de luto, un año de crisis. ¿Ustedes encuentran el paralelo entre el año de Isaías y el nuestro? No solamente el que terminó, sino aún el que estamos, que parecía que no hubo mucha diferencia, ¿verdad?, entre el que se fue y el que vino. Es como que hay similitudes, pero realmente no es aislado de la historia. El pueblo de Dios vivió etapas donde la crisis tocó la puerta y no dejó a nadie fuera. Todos estaban incluidos. Isaías no estaba fuera del problema. El pueblo de Israel, la familia real, nadie estaba fuera del problema. Y yo te pregunto, ¿por qué es significativo resaltar esta frase? El año en que murió el rey Usías. No es un dato simplemente histórico, cronológico, para que sepamos nosotros en qué tiempo más o menos el profeta recibió este llamado. Eso pudiera ser, pero aquí hay un mensaje espiritual. Y el mensaje espiritual está precisamente en lo que esto significaba. La nación, en primer lugar, estaba de luto, insisto. ¿Y por qué estaba de luto? Porque un rey bueno, entre comillas, en términos humanos, un rey bueno había muerto. Te doy algunos datos que extraemos de la Biblia, leo algunos pasajes en relación a Usías y así entendemos un poquito qué significaba la muerte de este rey para el pueblo. Usías había sido un rey muy querido por el pueblo. No solamente algunos, toda la nación amaba al rey. Y eso es una excepción, porque normalmente en un pueblo algunos aman a su gobernante y otros lo odian. Y lo vemos aquí con mucha frecuencia. Pero el pueblo de Israel, en su gran mayoría, amaba al rey Usías. Miren, reinó 52 años en Judá, en el reino del sur. Cuando el reino se partió en dos, había un reino al norte y un reino al sur. Usías reinó en el reino del sur, su capital Jerusalén, y allí reinó 52 años. Normalmente las dictaduras duran mucho y los gobiernos buenos duran poco, pero en el caso de Usías fue un reino grande y largo y bueno. Inclusive duró más que el reinado de David. David reinó 40 años, Usías 52. Ahora, de esos 52, estuvo en el trono sentado físicamente 40 años. Los últimos 12 estuvo en la sombra por una lepra. Porque en algún momento, a los 40 años de su reinado, quiso ofrecer en lugar de los sacerdotes el humo de la ofrenda para Dios. Y aunque le advirtieron los hombres del pueblo: no lo hagas, no te pertenece hacer eso, en su corazón se llenó de orgullo y Dios, dice la Biblia, lo hirió con una lepra. Los últimos 12 años, a pesar de ser un buen rey, reinó desde la sombra y su hijo tuvo que ocupar el trono. Ahora, sin embargo, a pesar de este error en su vida, obtuvo muchos logros para la nación y en gran medida fue un buen rey. Literalmente la Biblia dice esto. Les leo literalmente el pasaje de Crónicas que habla de Usías y dice: Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, muchachito. Reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su padre Amasías, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, el Señor le dio prosperidad. Ustedes ven aquí la combinación: buscas a Dios y Él te prospera, no solamente en lo físico, sino principalmente en lo espiritual y después en todas las áreas. De la Biblia obtenemos estos datos. Construyó Usías grandes torres, muros y puertas enormes para fortificar Jerusalén. Tuvo 2.600 guerreros valientes, oficiales de guerra, y además un ejército de 307.500 soldados que eran poderosos en batalla para combatir a sus enemigos. Los guerreros de Usías tenían escudos, lanzas, yelmos, armaduras, arcos y hondas. Equipó al ejército. Fue un buen rey. Pero miren esto, dice también que los equipó con hondas para tirar piedras. ¿De quién heredó eso? Lo que David usó como un pastorcito para defenderse de un gigante se convirtió en un equipamiento del ejército. Fíjense cómo alguien que es usado por Dios establece un paradigma y marca una generación completa. Y Usías convierte en arma de guerra lo que su antepasado usó como un recurso de última hora.
También Uzías, con la invención de ingenieros bajo su mando, tuvo máquinas que se ponían en las murallas para disparar flechas y piedras gigantes a sus enemigos. ¿Han visto las películas medievales? Cuando los ejércitos usaban esas catapultas de madera. No fue de la época del medioevo, fue de la época de Uzías. Él los inventó con sus ingenieros. Y la Biblia dice también que la fama del rey Uzías se difundió por todas partes. El pueblo, su pueblo, lo amaba mucho. Sus enemigos lo temían más. ¿Te imaginas cuando un rey muere que es así? Que ha hecho tanto, ha logrado tanto y se considera bueno. Te pregunto, ¿tenía o no tenía razón el pueblo para estar en luto, en tristeza, en depresión, llorando por las esquinas, sintiéndose huérfanos? Porque Uzías se había convertido en el padre de la nación y de momento el buen padre murió. Ahora, la nación no era la única que estaba de luto, el profeta estaba de luto. Mira lo que la Biblia dice de la relación entre Uzías e Isaías. El libro de Crónicas dice: los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el primero en sus días de reinar o de iniciar reinando, hasta el último cuando murió, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Sabes quién era Isaías? Antes de ser profeta, era el historiador del reino. Era el escribano del rey, el hombre que caminaba a su lado, mirando los hechos, las anécdotas, la vida, las vivencias del rey y escribiéndolas en un libro de historias del profeta Isaías. Antes de ser profeta, fue hombre de gobierno, fue hombre de confianza del rey. ¿Te imaginas? El pueblo lloraba a un rey distante, él lloraba a un amigo cercano. Tenía muchas razones para estar de luto. Y a lo mejor hoy tú estás viviendo tu crisis y dices: nadie me entiende. Isaías a lo mejor estaba en esa misma situación, sintiéndose que nadie podía entenderlo y que nadie podía quitarle el dolor profundo, porque su amigo, su rey, su jefe, su padre, en cierta forma, había muerto. Ahora, la tradición judía añade más. La tradición judía cercana a la época de Isaías dice que el rey Uzías y el profeta Isaías eran primos. Nacieron prácticamente juntos, crecieron desde la niñez. Y cuando uno subió al trono, llamó al otro y le dijo: te quiero cerca, nadie contará mis historias como tú, porque tú y yo, según la tradición judía, somos como hermanos. ¿Entienden ustedes la profundidad sentimental que tenía esta pérdida para Isaías? Ahora, el pasaje de momento vuelca la realidad, porque vimos la realidad natural, temporal, pérdida, dolor, luto. Pero de momento, cuando este hombre llega con esta realidad al lugar del encuentro, todo cambia, porque la invasión de lo eterno entra en lo temporal. Y vemos entonces, tenemos nosotros la capacidad de ver por el pasaje la realidad eterna. Y esto es lo que dice el pasaje: vi al Señor excelso, sublime, sentado en su trono. ¿Notan el contraste? Ustedes pueden darse cuenta de la realidad que está ocurriendo aquí. La temporal y la humana tiene un reino con un trono vacío. La del cielo, la eterna, tiene un reino y tiene un trono con un rey sentado en el trono. No morirá ni nadie lo podrá quitar. Deberías decir aleluya. Y ahí en casa también. Si yo estuviera sentado ahí, me estuviera aplaudiendo. Porque es Dios el que te está recordando algo: que en la tierra los reyes pasan, en el cielo reina uno solo. Entonces la realidad eterna comienza con una visión clara del Señor. Él entra con los hombros caídos, deprimido, triste, pero de momento lo invade una realidad superior y diferente. Y lo primero que ve en esa realidad es al Señor. Vi al Señor. Qué tremendo eso. Que Dios nos confronta en nuestro dolor, nuestras depresiones, nuestras pérdidas y nuestros lutos, mostrándose Él mismo. No hay mejor recurso para eso. No hay mejor recurso para sanar el alma que la presencia de Dios. ¿Alguien lo entiende? Saben, la gente se puede reponer de una crisis financiera. Dicen que los asiáticos y los chinos tienen el mismo carácter para la palabra crisis y la palabra oportunidad. Seguramente lo habías escuchado. Porque ellos dicen: en la crisis hay una oportunidad. Y la gente ve esto en lo material, en lo financiero, y dice: hay una crisis, pues hay una oportunidad. Creceré, me replantearé, inventaré un nuevo negocio, me iré a un nuevo trabajo. Y se genera esperanza aún en la crisis financiera, porque hay oportunidades. Y hay gente que dice: bueno, tengo un problema físico y lo único que necesito es hacer una dieta, cambiar la alimentación, incorporar el ejercicio a mi vida, y entonces hasta se mejoran. Hay gente que estuvo muy enferma y ahora está muy sana porque la enfermedad lo llevó a la salud. ¿Me hago entender?
Pero mis hermanos, no hay cambios para los problemas del alma. La psicología y la psiquiatría no te da medicina para solucionar los problemas del alma. Lo que hace es darte medicinas para dormirte el alma. Esa es la medicina de la psicología y la psiquiatría. Son medicamentos para que estés adormecido, porque si estás despierto vas a darte cuenta de que el problema está allí. ¿Sabes quién es el que te cambia el problema del alma? El Señor. Y por eso cuando tú vienes con depresión delante de su presencia, Él no te revela nada más ni a nadie más que a Él mismo. Alguien me está escuchando en casa. No necesitas otra pastilla, necesitas al Señor. Necesitas encontrarte con Él. La realidad eterna comienza con una clara visión del Señor. La realidad eterna supera la realidad temporal. Y eso me fascina. Porque aquí en la tierra nosotros estamos pensando que ya se acabó el mundo. Y Dios te está diciendo, mira, los que están en Cristo no están enfocados en el final de las cosas, sino en el comienzo de lo que viene. No sé ustedes, pero mi Biblia no termina con el final de la historia, sino con un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios no termina la historia hablando de fin, sino hablando de comienzo. Por lo tanto, lo eterno supera lo temporal. En lo temporal hay tronos vacíos, hay muerte, hay dolor, hay luto. En lo eterno hay tronos llenos, hay un rey, hay gloria, hay alabanza. ¿Ustedes no se dan cuenta cuál es la respuesta de los que están cerca del trono? No se parece a la de la tierra. En la tierra se comienza hablando de muerte, en el año que murió el rey Usías. Pero cuando se le abre el cielo dice, y vi yo a los serafines, seres encendidos en luz. Esta gente nunca está deprimida, siempre está encendida, porque fueron creados para estar cerca de un trono que arde y que resplandece. Y allí se escucha una voz que dice, santo, y el otro le contesta, santo, y el otro dice, santo es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Aleluya. En el cielo no hay luto. O como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, no hay cementerio. La Biblia dice, se secará toda lágrima, se quitará todo dolor. Y el que mira esa realidad tiene que decir, caramba, en la tierra hay crisis, en el cielo hay reino, hay gloria, hay poder, hay presencia. Ahora escucha esto. Este profeta está entre lo temporal y lo eterno, entre la muerte y la vida. ¿Ustedes se dan cuenta en qué posición él está? Él está entre dos realidades ahora. Él entró con una realidad, pero de momento lo invadió otra. Y ahora él se encuentra entre las dos, la de la tierra y la del cielo. ¿Sabes qué significa eso para ti y para mí? Isaías es un representante tuyo y mío. Él es un representante profético de la iglesia. Y eso es lo que está diciéndonos a través de su vida el Señor. Mira, te he puesto a ti, iglesia, y te he puesto a ti, creyente, entre la tierra y el cielo, entre la muerte y la vida, entre la oscuridad y la luz. Y te he puesto en el medio, porque aquí solamente se verá lo de allá si tú lo transmites y lo revelas. No sé si lo entendiste. Pero somos tú y yo los encargados de que el mundo vea la gloria del Señor. Pablo dijo, Cristo es, les voy a decir el texto de Colosenses 1:27, escúchenlo bien. Cristo es la esperanza de gloria. No, eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Mis hermanos, no quiten el ustedes, no quitemos el nosotros, porque el mundo no verá la gloria de Cristo si no la ve en nosotros y por medio nuestro. Tú y yo tenemos la opción de hablar lo que habla la tierra o de hablar lo que está hablando el cielo. Isaías entró hablando lo que hablaba la tierra, luto y lamento, pero terminó declarando lo que decía el cielo. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, que reina, reinará para siempre. Aleluya. La realidad eterna, mis hermanos, solamente se les revela a los que buscan al Señor. Y en eso Isaías nos muestra algo. Él podría haber estado deprimido, podría haber estado triste, podría haber estado en luto, pero hizo lo que el resto del pueblo no hizo. La gente se quedó en su casa llorando. Él se fue a buscar al Señor. Esa es la solución. El Señor se revela íntimamente y se revela en una dimensión mayor a los que salen a buscarlo cuando no hay razón para buscarlo. No sé si me estás escuchando. Pero el alma, cuando hay crisis, le dice a nuestra vida, ¿para qué sigues buscando a Dios si Él te falló? ¿Para qué sigues buscando a Dios si mira a la gente muriéndose? ¿Para qué sigues buscando a Dios si pareciera que se olvidó de ti y de todos? Pero cuando tú y yo conocemos al Señor, le decimos al alma, cállate, lo buscaré hasta encontrarlo, porque las crisis de esta tierra no son la culpa de mi Dios, es la culpa de Adán y de todos nosotros. Por lo tanto, no buscaré para acusarlo, buscaré para decirle, Señor, te necesitamos como nunca antes.
y el buscador del Señor le encontrará. Jesús dijo, el que toque a la puerta, yo le abriré. Al que llame, yo le responderé. Al que me busca, yo me dejaré encontrar de ellos. En otro pasaje de la Biblia dice, búsquenme y entonces vivirá. Acérquense a mí, dice otra parte de la Biblia, y yo me acercaré a ustedes. Es como si Dios nos estuviera diciendo, yo iré al encuentro de ustedes, tomen la iniciativa y yo me revelaré a ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué, Señor? Si somos humanos, débiles, limitados, ¿por qué tenemos que salir a buscarte? ¿Por qué tú no nos buscas a nosotros? ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Porque ya yo lo hice. Me metí en un cuerpo, me crucifiqué en una cruz. Ya yo tomé la iniciativa. Ya yo vine a ti. Ya yo te busqué. Ya yo te encontré. Ahora tú búscame a mí y encuéntrame a mí. Porque ya yo tomé la iniciativa. Isaías entonces busca al Señor. Y el Señor se le revela como no se le reveló a nadie más. ¿Qué tú vas a hacer en este tiempo? ¿Escuchar las mismas noticias? ¿Seguir hablando los mismos temas? ¿O buscar al Señor? Porque Él revela su rostro a los que alzan la mirada y a pesar de lo que sienten, igual que los demás, le siguen buscando porque le siguen creyendo. Mis hermanos, la realidad eterna produce todo lo contrario a la realidad temporal. En la tierra nos deprimimos cuando miramos. Cuando levantamos la mirada al cielo nos llenamos de alegría y salimos de la presencia de Dios sabiendo que el mundo tiene que escuchar lo que nosotros vimos. Por eso Isaías lo escribió y llevamos siglos leyendo esto, enterándonos de que en el cielo hay fiesta porque el Rey está vivo. Gracias a un hombre que dijo, cambiaré el mensaje, hablé de luto y de muerte de mi Rey de la tierra y pensaba que ese era el fin de todo, pero me he encontrado con el Rey del universo. Hablaré de lo que he visto y las generaciones no hablarán tanto de la muerte de Usías, pero sí de la vida de mi Rey, de su gloria y de su grandeza. Aquí hay una confrontación de realidades poderosas. Y la confrontación no comienza cuando lo eterno invade lo temporal. No, la confrontación comienza con la respuesta que el profeta le da a esa realidad. En el versículo 5, y ustedes entenderán ahora al leer este pasaje y esta porción del pasaje, dice, Isaías dice, entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa, con unas tenazas había tomado ella esta brasa del altar, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Entonces oí la voz del Señor. Esta es la confrontación de la realidad. El hombre viene buscando a Dios para que Dios le ponga un parche al alma. Vengo con mi luto, Señor, necesito que me apapaches, necesito que tú me digas que está bien que me sienta así. Pero ¿sabes qué hace Dios? Lo confronta con su realidad, muestra gloria, poder, celebración, adoración, reino, grandeza y se muestra Él mismo. Y cuando eso ocurre, Isaías se da cuenta de cuál es el verdadero problema. Y él dice, el verdadero problema no es que mi rey murió. El verdadero problema de la tierra es Isaías. El verdadero problema del mundo somos cada uno de nosotros. En ese momento él se da cuenta de que no es que un rey murió, es que ay de mí que estoy perdido. ¿Lo entiendes, iglesia? Ay de mí que soy un hombre de labios impuros y que vivo en medio de gente que son como yo. En ese momento todo su pedigrí religioso se desvanece, todo su trasfondo de gloria, de todo su estrato social y todo lo que había hecho para Dios se perdió. Y en ese momento él se vio como el resto de la humanidad, un pecador más. Y dice, estoy perdido. Los estudiosos del idioma hebreo dicen que la palabra específica que usó Isaías ahí quiere decir que él comenzó a sentir que su cuerpo se estaba consumiendo y estaba empezando a morirse literalmente. Y por eso empezó a gritar, ¡ay de mí que estoy perdido! Mis hermanos, lo primero que ocurre ante una revelación del Señor no es una respuesta de adoración, sino es un grito de muerte. ¿O no te acuerdas de Pedro? Cuando vio la pesca milagrosa y ahí en el bote ante el Dios encarnado se tira de rodillas y le dice, Jesús, apártate de mí que soy un hombre pecador. Esa es la respuesta natural. El que ha visto al Señor cae muerto a sus pies. Daniel lo hizo.
Ezequiel lo hizo, Juan lo hizo, y tú y yo no somos la excepción. La iglesia quiere encuentros para sentirnos mejor y necesitamos encuentros para sentirnos peor. ¿Por qué? Porque es allí cuando los labios son tocados y nuestra culpa es quitada. Y te pregunto, ¿por qué los labios fueron tocados? Porque la Biblia nos da la respuesta. La boca habla de lo que abunda en el corazón. Lo que le está diciendo con este mensaje, nos está diciendo a nosotros, es: tu boca va a ser santificada porque tu corazón está siendo transformado por medio del arrepentimiento al tener un encuentro con tu Señor. El pretexto de un luto lo llevó a un encuentro con la presencia del Señor para que Él viera lo que realmente necesitaba. Cuando lo de aquí, lo de ahora, lo temporal es confrontado por lo eterno, entonces nosotros comprendemos quién es el verdadero rey. No es Usías, no es Trump, no es Biden, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hablo de los presidentes de turno y de que vienen en esta nación. Ponle el de tu país si estás mirando de otro lugar. No es tu presidente. Los reyes de la tierra no son los que llevan coronas como los reyes de España o las monarquías de Europa. El rey es el Señor. Mis ojos han visto al rey en mayúscula. Han visto al rey, al Señor todopoderoso. Alguien debería decir: aleluya. Que se abran nuestros ojos para ver al verdadero rey. Es cuando vemos lo eterno, al rey eterno, que la gracia se derrama. Cuando veo mi pecado es cuando Él toca tus labios, toca mis labios y nos dice: mira, tú eres culpable, pero ahora tu culpa es quitada, no porque te lo mereces, sino porque yo lo decidí por ti. Y hay algo que no podemos perder de vista. Cuando lo temporal y lo humano es confrontado por lo eterno, es entonces cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Esta porción que les acabo de leer termina diciendo el profeta en esta parte del pasaje: entonces oí la voz del Señor. ¿Ustedes escucharon eso? Él entró con su voz, Él entró hablando, Él entró llorando, Él entró gritando: mi rey ha muerto, Señor ayúdame, mi rey murió, la nación necesita un rey, estamos en crisis. ¿Qué va a hacer de nosotros ahora? El profeta entró él hablando. De momento lo invadió lo eterno y se tuvo que quedar callado y ser un observador. Pero cuando él comienza a observar, sí ve al Señor, pero el Señor todavía no está hablando. A quien escucha hablar es a los seres vivientes, los serafines, declarando: santo, santo, santo. Y ahí es la respuesta del hombre que dice: ay de mí que soy un hombre perdido y no merezco estar delante de un Dios tan poderoso. ¿Cómo es posible que siendo un pecador me haya dado el privilegio de verlo? Porque su ley decía: el que vea al Señor morirá. Y él lo sabía. Y estaba viendo un Dios que no merecía ver. Y estaba vivo todavía. Y está ahí en ese dilema: ¿me quedaré vivo o viviré? Y Dios lo toca, le da la gracia. Y es en el momento que es tocado que Dios habla. Dios se reserva a hablarte hasta que tu corazón no ha sido transformado. Tú quieres buscar la presencia de Dios y hay gente diciendo: quiero un encuentro con el Señor, sin ser cambiados. Quieren vivir el mismo estilo de vida, el mismo pecado, la misma maldad. Si vienes a la iglesia, adoras al Señor, pero tus decisiones no glorifican a Cristo. Tu estilo de vida no lo glorifica. Él te ama y vas a ir al cielo, pero en la tierra no vas a escuchar la voz de Dios, al menos no lo que Él te está diciendo a grito y tú no acabas de escuchar. Va a ser la misma iglesia confundida, queriendo que Dios nos hable para poner parches en el alma, para que nos quite la depresión, para que nos siga engordando, para que nos siga hablando de los temas que nos hacen falta a nosotros escuchar. Isaías, hasta que no es quemado sus labios con la gloria de Dios, no escucha a Dios hablando lo que Él le está diciendo. Yo oro en el nombre de Jesús, que mientras hablo, tú tengas un encuentro con el Señor, que se te revele Cristo por medio de mi mensaje y tú puedas rendirte y arrepentirte de todo lo que estorba tu relación hoy con el Señor, para que lo escuches y entiendas el verdadero mensaje del cielo. La iglesia del siglo XXI necesita esta experiencia ya. Es urgente.
Necesitamos exponernos a la gloria de Dios, que el cielo se nos revele y que nuestros labios sean quemados como una realidad de lo que está ocurriendo adentro, en esa cirugía del alma, del espíritu, en que estamos siendo transformados. Es la única manera para poder tener con claridad una visión clara de las cosas, una perspectiva correcta de las cosas y cumplir con nuestro llamado eterno. Es entonces cuando ocurre el llamado profético y el mismo llamado nos está haciendo el Señor a nosotros hoy. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Saben, dicen los estudiosos de la Biblia que a lo mejor lo que ocurre aquí es que Dios intencionalmente le permite a Isaías ser testigo de un diálogo eterno. Está hablando la Trinidad. ¿Se dieron cuenta que está en plural? ¿Quién irá por nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una junta divina y están hablando: ¿quién irá por nosotros? Y dicen que Isaías se mete en un diálogo y Dios lo deja entrar para responder a algo que en realidad no estaba tratándose de él, sino del Hijo. Jesús usa el mismo diálogo en Mateo 24, una parábola del reino, donde habla de un padre que ha enviado a sus hombres a buscar y evaluar lo que están haciendo con sus tierras, y los golpean, los maltratan y los matan. Y cuando ve toda esta realidad dice: ya no tengo más a nadie a quien enviar. ¿A quién enviaré? Y entonces dice la parábola que el hijo del hombre de la tierra, el dueño, dijo: papá, envíame a mí. Y dice Jesús: así mi padre ha enviado a mis profetas, y así los han maltratado, los han ofendido y los han asesinado. Y ahora en lugar de ellos vine yo. Isaías entra en un momento eterno, donde Dios sabe que el único que puede ser enviado es Cristo. Sin embargo, el profeta interrumpe a Dios en su diálogo con el Hijo y con el Espíritu Santo y le dice: aquí estoy, envíame a mí. ¿Ese es un atrevimiento? No. ¿Sabes por qué no? Porque Isaías entiende algo que tú y yo debemos entender ahora. Hasta que Cristo venga en su primera venida, la tierra en la cual Isaías vive no verá a Cristo a menos que Isaías lo represente bien y lo proclame bien. De la misma manera, el mundo en el cual nosotros vivimos no verá a Cristo hasta que Él venga. La iglesia tiene que darlo a conocer y revelarlo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? En realidad el enviado es el Señor, pero Él va en nosotros y va por medio nuestro a transformar las vidas. ¿Quién irá por nosotros? Pregunta Dios hoy otra vez. Hace falta muchos que digan como Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Con honestidad me pregunto: ¿sabía Isaías a lo que Dios lo iba a enviar? Lo más probable que no. Si lo hubiera sabido hubiera dicho no. Porque miren, Dios le hace un llamado peculiar. Vamos a llamarlo así. Pudiéramos llamarlo terrible, pero vamos a llamarlo peculiar. Porque dice el pasaje: Dios dijo: ve y dile a este pueblo. Y miren el llamado que Dios le hace a Isaías para predicar. Dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. ¿Quién quiere predicar de esa manera? Nadie. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos, cierra sus ojos, que no puedan ver con sus ojos, que no puedan oír con sus oídos, que no puedan entender en su corazón, porque no quiero que se conviertan, no quiero que sean sanados. Entonces exclamé: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pregunto: ¿quién quiere predicar ese evangelio? No, por eso lo transformamos y por eso comenzamos a hablarle a la gente: te va a ir bien y el nuevo carro será mejor que el otro y te vas a casar con una modelo y tu marido va a ser un artista de cine y tú comerás todo y el colesterol no te subirá, no tendrás diabetes y no serás gordo. Vengan y oraremos por los gordos y la gordura se irá con una oración. Fantástico. Eso nos gusta a todos. A todos nos gusta que nos hablen que no va a ir bien. Pero de momento Dios dice: el evangelio que voy a enviarlos a predicar va a confrontar los corazones de la gente. Porque en realidad necesito gente que, como tú, Isaías, se dan cuenta que están muertos y que no merecen estar en mi presencia. Y para que eso ocurra, tendrá que haber gente en la tierra que les toque en lo más profundo de la conciencia hasta que los odien o los amen.
Esto es una misión peculiar. Ve y hazles insensibles el corazón. No quiero que tengan sensibilidad. Y es una misión persistente. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que queden destruidas las ciudades. Quiero que persista y persista. Isaías profetizó que Nabucodonosor venía mucho antes de que viniera. Y la gente decía, está loco, está loco. Después vino Jeremías en el tiempo después de Isaías. Y la gente lo odió, lo metió en una cisterna, lo golpearon, lo maltrataron. Porque estaba más loco que el anterior. Era la advertencia de Dios. Ellos no querían escuchar. Había un hombre en la iglesia hace años atrás que me invitó a su casa y yo no sabía que era que tenía un par de amigos allí de cuando era no cristiano y él quería que yo les predicara. Entonces me hizo una trampa para que yo les predicara y él me dice, predícales, pastor, y yo les hablé del evangelio. Y entonces este muchacho les dice, ahora les toca a ustedes entregarse a Cristo, reciban al Señor. Y él habla así como que muy fuerte, ¿no? Y entonces ellos le dijeron, no, como diciendo, no me intimidas con toda esa gritería y esa actitud. No queremos recibir al Señor. Y él me mira a mí medio frustrado y les dice, reciban al Señor. Y ellos le dicen, no queremos. Y él me mira y me dice, pastor, vuélveles a predicar porque no te entendieron. Él me estaba echando la culpa a mí. Y el amigo le dice, no, fulano, no. Pastor, sí te entendimos. Lo que nosotros no estamos dispuestos es a vivir esa vida. Entenderte sí te entendimos. Nosotros no estamos preparados para renunciar a todo lo que hacemos y a todo lo que somos para ser esa persona que Cristo quiere que yo sea. Y lo único que le decía es, recíbelo y Él se encargará de transformarte. Pero ellos no querían ser transformados. Cuando Dios le dice al profeta, predica y que la gente no te entienda, no es que no iban a entender en la razón lo que Él les estaba diciendo, es que no lo iban a aceptar en el corazón, lo iban a rechazar, porque el cambio de vida, la rendición al Señor. Miren, por eso la santería es popular, porque es más fácil matar un puerco, una cabra, despeluzar un pollo delante de un demonio, que venir delante de Cristo y decir, Señor, el animal soy yo, y al que van a matar no es al puerco, o al gallo, o al otro animal, es a mí, yo soy el sacrificio, y es un sacrificio vivo. Alguien dijo, es más fácil morir por Cristo que vivir por Él. Porque morir con un tiro ya, pero vivir todos los días, entregando la vida y diciendo voy a hacer lo que no quiero hacer para hacer lo que mi Dios quiere que yo haga, es muerte diaria. Y esa vida no la quieren muchos, pero hay algunos que sí la quieren. En medio de esta misión peculiar, persistente, impopular, porque vas a hablar de ciudades destruidas, de gente sin casa, de todo lo que Él iba a proclamar. Hay una misión con un final de esperanza. ¿Se dieron cuenta? A veces vemos tanto la tragedia que no leemos la esperanza. Y yo siempre trato de encontrar en la Biblia, aún en los pasajes más duros como este, la esperanza del Señor. Porque ese es mi Dios. Él te habla de juicio, pero siempre al final termina con una buena noticia. Y escucha la buena noticia aquí. Dice, pero así como al cortar la encina, el tronco de una encina o de un roble, queda parte del tronco. Esta parte es la simiente santa. ¿Sabes lo que está diciendo? Israel está podrido como nación. Jerusalén y Judá están podridos como nación. Y yo te envío a ti a predicarle a esa gente. Pero tengo una noticia para ti. Muchos, la gran mayoría, y tú te vas a quedar con la impresión de que nadie quiere creer. Pero te quiero que junto con eso mires los pequeños troncos. Porque voy a estar talando y voy a estar cortando. Pero hay algunos que son como el pedazo de tronco que quedó de pie. De allí sacaré una planta nueva. Ellos son mi remanente. Ellos son una simiente santa. Qué precioso es esto. Hay una gran mayoría que no quiere escuchar, pero hay corazones preparados. Hay gente que está deseosa de que tú vengas y le hables de un Salvador que les quiere dar vida eterna y que les está llamando al arrepentimiento y a la conversión. Y nosotros tenemos que enfocarnos en ambos, porque a los dos les quiere hablar el Señor. Pero tenemos que hacerlo con gozo. ¿Cuántos dicen, aquí estoy? Envíame a mí. Quiero que te pongas de pie un momento y voy a concluir el mensaje. Porque yo no los traje solamente para hablar de un profeta, un encuentro, una realidad temporal, una realidad eterna, un contraste entre ambas y todo lo que aquí ocurre. Yo vine para hablarte a ti. Tú eres Isaías, pero yo soy mujer, no puedo tener ese nombre. Bueno, tú eres un Isaías en representación, porque el Señor le está hablando a hombres y mujeres, no importa el género, les está diciendo, ustedes están representados hoy en el profeta. El profeta es una imagen profética, valga la redundancia, de una iglesia que ocupa un lugar importante en una época de la humanidad en que Cristo está a punto de venir.
Isaías es representativo de la iglesia de los últimos tiempos. Es una iglesia que sufre pérdidas, es una iglesia que siente luto, pero que aún así, como Isaías, no pierde el anhelo por buscar la presencia del Señor y decirle: mi Dios, en el corazón luto, pero en el alma hay una búsqueda insaciable por tu presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Dónde está el remanente? ¿Dónde está el pueblo de Dios que le dice: Señor, en la realidad humana sufro, pero mi alma tiene sed de ti, salgo a buscarte, porque tú eres mi respuesta y tú eres lo que el mundo necesita? ¿Cuántos adoran a Dios y le alaban? Un aplauso aquí en casa para el Rey, por favor. Este profeta nos representa a nosotros, miles y millones de cristianos, que en estos tiempos que estamos viviendo recibiremos asignaciones especiales. ¿Estás preparado para recibirlas? No importa tu posición, no importa si yo soy pastor y tú eres un asistente a la iglesia. Lo importante son hijos en la casa del Padre, esperando que Él nos diga: hijo, tengo esta asignación para ti. ¿Alguien dice amén? Seremos voces proféticas en medio de una sociedad espiritualmente sorda. Isaías nos representa a ti y a mí. Necesitamos como Él una visión de la gloria del Señor, para ser entonces afinados en nuestra audición espiritual y poder escuchar lo que el cielo está diciendo. Hay una iglesia con una voz distorsionada. No solo el mundo está distorsionado, hay una iglesia hablando todavía lo que no debería estar hablando. Pero Dios está buscando hijos con oídos afinados para hablar lo que Dios está hablando. Como Isaías, como Él, estamos siendo llamados a un ministerio profético. Y entendámoslo de una vez por todas. Si existe la profecía directa en la cual Dios te dice: mira, yo quiero que tú entiendas que tengo un plan para tu vida. Pero hay una profecía global que viene de la Escritura, y a esa nos está llamando el Señor a todos. La iglesia es profética cuando entiende que portamos un evangelio profético. Y nos está llamando un ministerio profético que no tiene tanto que ver con decirle a una persona: te mudarás de ciudad, te casarás este año. Esas cosas pueden suceder en el mover del Espíritu, sin duda. Pero hay un mover más maduro y más superior. Es hablarle al mundo lo que Dios ya dijo, que vuelve a ser más profético que nunca. De esa manera nuestros hijos profetizarán. Nuestros jóvenes tendrán visiones y nuestros ancianos tendrán sueños revelados por el Señor. El Señor nos está llamando a un ministerio profético diferente, que es confrontador, que es amenazante inclusive para nosotros mismos, pero que a su vez nos va a servir y nos va a usar para preparar los corazones de aquellos que, como un tronco renovado, están esperando que venga alguien a hablarles de la gloria y de la verdad del Señor. ¿Cuántos dicen: aquí estoy, Señor, envíame a mí? ¿Cuántos dicen: aquí estoy, Señor, envíame a mí? Sí, hemos sido llamados a predicarles a todos, aunque no es de todos la fe. Hemos sido llamados a predicarles al mundo entero, pero debemos conocer esta realidad espiritual. Muchos decidirán no creer y algunos decidirán creer, pero a todos les vamos a hablar. ¿Cuántos dicen: aquí estoy, Señor, envíame a mí? Cierra tus ojos un momento, levanta tus manos si te mueve el Señor a hacerlo, y comienza a hablar mientras yo preparo mi corazón y tú el tuyo para orar y cerrar esta reunión y decirle: Señor, hoy me has hablado. Esto no tiene que ver con Isaías, esto tiene que ver conmigo. El Isaías del encuentro hoy soy yo, Señor. Soy yo. Mujer, díselo, soy yo. Dios no está llamando hombres solamente, Dios está llamando hijos e hijas. Hay un concepto hoy moderno de decir: Dios solamente trata con hombres, resucitando doctrinas basuras. No, eso no es verdad. Dios está buscando hijos, hombres y mujeres. Las mujeres de esta generación y los hombres de esta generación siendo voces proféticas por igual para el mundo. Alguien diga amén. Dile: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Las Déboras, las Esther, junto con los David, con los Daniel, con los Isaías, con los Pablo, las Priscilas junto con los Aquilas, las Lidias junto con los Timoteos, las Loidas y las Eunices junto con los Silas y los Timoteos. Hombres y mujeres de Dios buscando al Señor y diciéndole: Padre, sacúdeme, límpiame. Señor, cierra mis oídos a tantas voces de confusión, a tanta noticia falsa o a tanta noticia que es verdad pero igual no trae nada para el alma. Abre mis oídos para escucharte a ti.
Éntrame a la escena de lo eterno, donde no hay muerte, ni pérdida, ni luto, ni depresión. Hay gozo, hay celebración, hay reino, hay gloria. Estás tú, Señor. Y permíteme allí recibir el mensaje eterno de decirle a la gente que necesitan arrepentirse y creer para ser salvos. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos dicen junto conmigo y junto con Isaías hoy? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo sé que estás pensando en tu hijo, pero tu hijo solamente se puede revelar por medio mío. Aquí estoy, envíame a mí. Le decimos, aquí estamos, Señor, envíanos y danos la sensibilidad espiritual para saber a quién, cuándo y cómo hablar tu palabra al corazón de las personas. Algunos rechazarán, pero otros creerán. Pero sin duda, mi Dios, habrá voz en la tierra y en la eternidad todos sin excepción tendrán que reconocer que hubo una iglesia en la tierra que les habló de Jesús. Eso somos nosotros. Remuévenos la inmadurez, el estar pensando todo el tiempo en nosotros, el estar buscándote para que nos pongas parches en el alma y para que nos cantes canciones que nos pongan a dormir. Señor, queremos tener un encuentro contigo desafiante. Queremos ser expuestos a la escena donde todo tiembla hasta los marcos de la puerta, donde hay humo y terremotos, donde los serafines declaran gritando, santo, santo, santo. Queremos estar allí y sentirnos que nos morimos otra vez. Yo quiero volver a ver tu rostro, Señor, fundirme en tu mirada y escuchar tu voz. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Cueste lo que cueste. Envíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, que la palabra hoy en ti pueda formar lo que Dios quiere que sea formado y que tú respondas, quiera Dios, como debe ser, como Isaías, diciéndole, aquí estoy, úsame para la gloria de tu nombre. Que no puedes, que no estás preparado, Él te dará la fuerza y Él te preparará en el poder de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, damos gloria a Dios. El Señor te bendiga allí en casa también. Bendiciones para cada uno de ustedes. Así cerramos esta reunión.